miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Fue senador en varios periodos en el Congreso Nacional y hoy está aquí para que hablemos de reforma constitucional, del Congreso y de otros puntitos más. Tommy Galán es nuestro invitado. Bienvenido, Tommy. Muchas gracias por la invitación aquí con ustedes, María, Pedro. Un placer. Mucho gusto aquí. Tu programa bíblico. En contacto directo. Sí, en la segunda temporada. Sí. Está de moda la reforma constitucional, la ha puesto el presidente Luis Abinader, sobre todo inició en esta semana, inició la operatividad el domingo, ¿verdad? Cuando a través de su canal de WhatsApp lanzaba 4 preguntas. Además del candadito para que no se pueda modificar la Constitución para la reelección, está el tema del Ministerio Público Independiente. Y en la primera propuesta, el presidente decía que pues pudiera ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura, pero enviando el presidente la propuesta de esa persona. La terna. No una terna, serían varios. Él enviaría a la persona. No es prácticamente lo mismo dándole vuelta. Mira, yo preferiría comenzar un poquito poniendo en contexto algunas cosas, porque a veces en la política resulta igual que como en los deportes, y sobre todo en la pelea del boxeo. Tú comienzas con un boxeador en el primer round, estudiándose, viendo su técnica, su ofensiva, su defensiva, ¿verdad? Sí. Cómo golpea, regularmente para saber cómo responder. Claro, sus golpes bajos, sí. Si da codazos, cabezazos, o si tiene algunas técnicas no tan legales para los fines. Yo pienso que una de las virtudes que yo he podido observar en este gobierno es su gran capacidad de maniobra de la opinión pública. Yo he definido eso muy popularmente, sí, con la expresión que dice la gente, un gobierno de allante y movimiento. Yo recuerdo que una profesora siempre decía, la mitad del pleito se gana en el allante y movimiento. Con la boca. Sí, y después tú verás. Entonces yo pienso que si tú te pones a observar, es una práctica que el gobierno utiliza recurrentemente en función de las circunstancias que si le ha dado resultados, que sus funcionarios terminan también replicando efectivamente. Por eso es sorprendente, a veces tú ves, independientemente lo bien que le pueda ir a los amigos de los medios de comunicación, pero aquí hacen muchos programas especiales hasta por una verja perimetral. Sí. Y te hacen y siempre hay una expresión que usan mucho, primera vez, o sea, aquí no ha existido nada, se ningún construyó el país. Entonces, yo te digo esto, ¿tú sabes por qué yo te digo esto? Porque para mí, el tema de una discusión, de una reforma constitucional en estos momentos, que de hecho no era una demanda, no es un tema, y si tú estableces los elementos que se han establecido, no responden a atender una demanda y una necesidad que no sea la simpleza de lo que uno ve en su contenido. Por lo tanto, yo creo que el gobierno lo que está generando una estrategia de posicionamiento. Yo creo que de acuerdo a algunos aspectos que el gobierno en su intención, estoy hablando de su intención, naturalmente el gobierno tiene una intención y las cosas no resultan tal cual, sobre todo en la medida en que la gente puede conocer el contenido de esa iniciativa de proyecto de reforma a la Constitución. Pero cuando tú ves primero una intención de generar un posicionamiento y posiblemente el presidente pensar o asumir este ejercicio como ganar puntos, popularidad y simpatía para lo que pueda venir posteriormente y que tiene que enfrentar con relación a las reformas, sobre todo lo que tiene que, la antesala, que es la reforma fiscal. Entonces yo te lo digo porque ahí tuve propuestas que en términos populares pueden ser simpáticas, o sea,
El tema de la reducción de los diputados. Exactamente, es un populismo. Es un tema que es la simpático, gente cree que le pagan, la gente, que no trabajan, exacto. La gente ahí, por eso lo engancharon ahí. La gente ahí lo asume con regocijo, exacto. aplausos y de todo. Él se presenta como la persona más desprendida, que fue la primera vez que un presidente asume una iniciativa de una reforma a la Constitución para no beneficiarse, dando muestras de desprendimiento, benevolencia. Entonces, y yo lo veo en una dirección en ese sentido. Cuando tú te vas y discutes, naturalmente tú dices, pero bueno, tú hablas de un candado para lo que tiene candado. Un candado, simplemente lo que tenemos es que asumir el respeto a los propios políticos. El respeto al espíritu de lo que la propia Constitución plantea, claro, con 2 periodos consecutivos y nunca punto más. O sea, a ningún presidente hay que decirle lo que ya está establecido. Yo siempre digo y observo que la gente tiende y regularmente, y él, en esa postura de ser una persona receptiva, porque a veces la receptividad tú la manipulas y la manejas. Tú claro, colocas una serie de cosas sabiendo que hay a tantear esos temas que posiblemente te va a dar la capacidad de tú decir, bueno, yo lo recojo. Un presidente que escucha, es un presidente que es sensible, es diferente a los demás. Es diferente a los demás. Y yo pienso que en ese montaje, yo nunca he visto un presidente que vaya a la presidencia con mala fe. O sea, yo no lo conozco. No. Todos van con buena fe. Pero la buena fe tiene que materializarse y concretizarse con acciones. Acciones y resultados. Y yo pienso que sería más de lo mismo. Se ha hablado mucho sobre el propio tema de la independencia del Ministerio Público. Concepto que lo ha planteado desde el principio, que este es un Ministerio Público independiente. Sin necesidad de modificar la Constitución. Y ellos mismos lo reconocen. Pero que de hecho la propia reforma a la Constitución en el 2010 estableció las bases para generar las condiciones de esa independencia del Ministerio Público. Y mira, todo resulta casual, porque vemos hoy en la prensa, y desde ayer en esta semana ha salido una cantidad de procuradores fiscales que han sido ratificados. Correcto. Por desempeño, por evaluación. Y eso se deriva sobre el papel que juega el Consejo del Ministerio Público, sobre la carrera que deben tener ellos. Y eso es parte del fortalecimiento. Entonces, de repente tú dices, ¿cuál independencia? O sea, tú me vas a hablar de independencia, de que tú vas a plantear de que un procurador que lo designa el presidente como el elemento clave, cuando todo el cuerpo de lo que es una independencia, que debe comenzar con su independencia administrativa, financiera, ¿verdad?, en sus funciones, en la independencia que debe tener un Ministerio Público, a saber que no va a ser un fiscal, que lo van a reclutar, porque son los compañeros, son los amigos, son los que me van a mí a procurar generar un blindaje, porque, señores, no podemos perder de vista, y a veces uno se pone a pensar, que hasta la posibilidad de la conclusión de un mandato y la posibilidad de generar elementos de blindaje para mi paz, mi tranquilidad, y sobre todo no arrastrar las consecuencias que yo mismo he sembrado en lo que ha sido la aplicación de la judicialización de la política, posiblemente sea el fin oculto que se pueda tener ahí para generar garantías. ¿Tú crees que el tema es una especie de ganar tiempo en lo que organizo, cómo voy a hacer mis 4 años que vienen y dejar algún legado material que sea todo visible? Lo ha planteado. El presidente formó una comisión para establecer un plan de desarrollo económico, de crecimiento económico para el 2036 y tú analizas esas iniciativas sobre el desempeño económico que tenemos hoy en día y tú dices, es que no hay coherencia. No hay coherencia. Entonces no es un tema de intención permanentemente. Entonces yo pienso que este tema, primero es un tema, pienso yo, por la intrascendencia
que puede tener una serie de elementos en la naturaleza de lo que se está planteando. Primero, y es lamentable decirlo, yo soy muy respetuoso, pero eso es lo que uno ve. Quizás en el propio ego, en la vanidad del hombre, el individuo, en el mandato de una condición presidencial, no quiere irse por ahí a sabiendo de que no va a quedar marcado en la historia lo que fue su propia iniciativa su propia iniciativa constitucional. ¿La reducción de los diputados le conviene al país? ¿Cuánto nos vamos a Mira, ahorrar? yo creo que eso es... ¿Habrá algún estudio que determine, vamos a cortar de aquí, de Lo que yo creo que nunca debimos llegar ahí. Y si los propios diputados se van a meter el cuchillo, ¿verdad? Exactamente, lo que no debimos llegar a esa cantidad. Ya establecido, es una iniciativa que nadie pudiera decir no, sobre todo cuando la cuantificamos y establecemos lo que puede ser un ahorro directo. Y el desenvolvimiento de esos diputados. El desenvolvimiento, y naturalmente sobre eso es tú defender algo ahí que no sea así. Yo estaría de acuerdo. Sin embargo, yo creo que nunca debimos llegar ahí, porque lamentablemente que hay una cultura de la creación de puestos. De cosas. Hay una cultura de generarle espacio a todo el mundo, como que todo el mundo tiene que tener una función pública y sobre todo electiva. Correcto. Raro fue en una idea descabellada que en un momento se planteó en estas discusiones, en mi paso por el Congreso, cuando querían ponerle suplente a los senadores y diputados en una ocasión, que a alguien se le ocurrió. También. Entonces, entonces yo veo eso y yo te digo, mira, yo creo que eso en su momento, en lo que podría establecerse una discusión de una reforma con contenido real, que valga la pena, que vaya dirigida con un propósito y que no tenga una agenda oculta, porque aparentemente... Sí, hay una agenda oculta. Hay agendas ocultas. Entonces yo te podría decir sí, yo creo que sí, porque mira, te voy a decir esto. En la modificación del 10 se frizó, se congeló, porque anteriormente se establecía por proporción de votantes. Por eso que cada vez que se hacía los censos nacionales, la población aumentaba, los diputados aumentaban. Sin embargo, en el 10 no ocurre eso, porque se frizaron 178 más 5 más 7 de ultramar. Entonces, ¿pero qué sucede? Y yo pienso que son de las cosas que hay que corregir. Sin embargo, la proporcionalidad de habitantes sí determina la representación por demarcación. Entonces tú ves que cada vez en estos tiempos de mucha migración, te crece un territorio en desmedro de otro. Provincia de Santo Domingo aumentó 8. Sí. Higüey 2. Y Santiago creo que aumentó 2. También. Las otras redujeron. Entonces, puede proyectarse que a través del tiempo tú vas a ver una atomización donde una gran concentración de legisladores en esas ciudades donde tú vas desmontando la representación. Correcto. Entonces yo sí creo que una representación menor sobre la base de fijar esa representación es válido. Se habla de la unificación unicameral. De la unificación, páremelo ahí, mi querido senador, que ya usted tiene el título vitalicio, para hacer una pausa y retornar con Tommy Galán para que hablemos del Congreso Elector y de esa reunificación, cómo sería mejor para el electorado y para el país. Ya volvemos. Continuamos conversando con Tommy Galán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tommy, nos quedamos con la unificación de las elecciones. ¿Te gusta lo que plantea el presidente, todos juntos, el tercer domingo de mayo, o tú tienes otra idea que podamos socializar? Mira, en la reforma del 2010, que fue un escenario de discusión, como dicen popularmente, un tolete de reforma. Amplia discusión. Eso fueron cientos y miles de horas dedicadas a esa discusión. Yo me oponía al tema de establecer la división de tan pocos días, porque al final no se evitaba el arrastre. No, al contrario. Y esa separación es un poco para evitar el arrastre, pero sobre todo la capacidad de tú poder desarrollar ese liderazgo en las demarcaciones provinciales, municipales. Y yo defendía los 2 años. Siempre se alegaba de que eso mantenía el país en una constante campaña. Y a los partidos internamente le limitaba el espacio para poder
trabajar internamente en sus propias organizaciones. Pero estaban más en la calle. Sin embargo, yo no creo en esa teoría. El electorado se beneficiaba más. Pero yo no creo en esa teoría porque al final yo creo que el problema, como decía yo, la fiebre no está en la sábana. Es que mientras las leyes electorales, el régimen electoral, la ley de partidos políticos no tengan garras, que los mismos partidos no fortalezcan ni cumplan con los requerimientos de los plazos, de lo que debe ser una acción natural cuando hay un plazo se abre de 3 meses, para no entorpecer, que se respeten. El problema es adecuar un régimen que permita que esas limitaciones no atosiguen ni perturben la paz ni el país en función de darle esa garra quizás a la Junta Central Electoral para que pueda actuar algún día contra los partidos. O a la ley en función, yo siempre he dicho que la ley, por donde más le duele a los partidos es por la parte económica. Exacto. Sin embargo, la Junta es muy tímida. Demasiado. De aplicarlo. Todo el que llega. Porque ¿quiénes nombran a los miembros? Son los partidos políticos, tienen un representante. Entonces ahí todo el mundo a veces quiere manejarse. Y un poco pensando en que en 2 años después, 3 años después, yo tengo que pedir el favor de nuevo. Quedarme o no quedarme, porque mira lo que pasa, a partir del 2010 aquí se ha generado una ola de muchos órganos darle categoría constitucional. Sobre todo aquí hay un poderes fácticos que siempre tratan de descalificar al clase político para no hacerlo a ellos elegibles frente a eso. Pero ese poder político, fáctico, que muchas veces lo manejan poderes económicos, lo que quieren es manejar jueces, tener sus jueces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas personas vienen de la llamada sociedad civil, a costilla de sacrificar una clase política en un momento determinado, que por ser político no puede estar descalificada, simplemente... que hay una parte yo pienso que mucha gente lo que está es pendiente es siempre dar un paso. El que está en el tribunal, la Junta Central Electoral, está pensando en irse a la Suprema, o irse al Tribunal Constitucional, o el de allá para acá, y siempre se genera ese nivel de complacencia y complicidades en el cumplimiento y en el rigor de la ley. Yo siempre defendí a los legisladores. No es verdad que el legislador, independientemente de los errores que pudo haber establecido en lo que es el establecimiento de la ley orgánica, el régimen electoral, la ley de partidos políticos. No, yo lo que creo es que la justicia en estos momentos, en la aplicación de sus facultades, con mucha jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional, adecúan un fallo en la dirección en que ellos quieren hacerlo. Claro. Y al final queda el legislador como el que comete la pifia o el que no sabe hacer las cosas. No, es que se interpretan y se busca siempre el bajadero. Por eso tuve muchos aspectos que la ley electoral sí establece con bastante claridad. Al final los tribunales terminan derivando sus interpretaciones. Entonces yo pienso que de ese lado, yo pienso que unificar, no, yo pienso que... ¿Usted está de acuerdo en volver a 2 años y 2 años? En su momento también. Mira lo que yo decía. Lo del voto preferencial y lo que fue dividir las elecciones se aplicó en el 2002 por primera vez, después de la reforma que generó la crisis del 94, la de Peña Gómez Balaguer. Pero aquí a veces nos montamos y no dejamos que el tiempo haga su trabajo para lograr la consistencia, el desarrollo de las cosas. Aquí queremos estar inventando. Sí. A veces establecemos una cosa y decimos, no me convino, hay que cambiarlo. No, vamos a ver esto porque aquello me va a convenir. Entonces es muy difícil poder consolidar las leyes y generar una cultura, porque lo que se deriva de dividir las elecciones es que la sociedad no se perturbe. Y lo que son 3 meses de un proceso electoral, de campaña, se respete y que haya consecuencias sobre eso, reales. Claro. Y tú vas a ver que al final las cosas pueden acontecer y se conviven. En estas elecciones hubo campaña a los 4 años. Mira, fue curioso, yo no sé por qué, porque a veces la gente decía, no se siente en línea de campaña exacto. y ese tipo de cosas. Había mucha timidez. Aunque había otras razones, pero yo creo que
el rigor, la fortaleza y el cumplimiento de la ley es lo que debe generar las garantías. De unificar las elecciones, la gente piensa, cuando tú piensas unificar las elecciones por la adopción, piensa primero en la ley electoral, el régimen electoral, porque tú sabes lo que es tú establecer 7 niveles de votación. Sí. Es una locura. Tú sabes lo que es tú, una gente va a votar con un voto preferencial hasta en los vocales, así es, hasta en los regidores. Eso es una locura. ¿Tú sabes cuándo van a terminar de contar las boletas ahí? El personal que comienza a las 6 de la mañana ahí va a salir al otro día a las 8, a las 12 del día. Entonces también hay que establecer las cosas con el sentido práctico y que realmente puedan hacerse, que no genere una complejidad. No solo eso. Porque si tú vas a someter a una población a una rigurosidad de un voto que debe ser simple y directo, a una complejidad de boletas múltles. No, ahora y tú me lo vas a automatizar. Entonces tú lo que vas a generar ahí una gran abstención, finalmente. Adelante. ¿Con Danilo o sin Danilo la presidencia del PLD? Bueno, tú sabes que yo soy miembro de la comisión organizadora. Yo siempre he dicho que el liderazgo de Danilo en el partido no se deriva de la presidencia del partido. No. Entonces, claro, ese liderazgo siempre estará ahí. Es muy fuerte. Es como él lo utilice y lo siga utilizando en beneficio de un proceso de congreso que está el partido, que no es más los espacios que el partido asume cada 4 años para autoanalizarse, para establecer las reformas y las modificaciones, para revisar toda la parte temática que nos permita conectar y mantener el partido siempre vanguardista, siempre conectado frente a las expectativas de la sociedad, actualizado en la construcción de un tejido y amplio tejido social que siempre el PLD lo ha tenido. Entonces, yo pienso que ese proceso, en septiembre, concluida esta etapa de la organización. Claro, porque al final aquí todavía no saben quiénes van a votar. Claro, sabemos porque si lo derivamos del último congreso y los estatutos dicen que para elegir al presidente y al secretario general es el voto universo de los militantes, pero tú vas a hacer un proceso para elegir, son unas primarias, son más de 1 millón de personas, o sea, eso no es razonable, pero sobre todo personas que tú lo vas a llevar a un nivel de votación que posiblemente Danilo, que ha sido presidente, pero tú lo llevas a los niveles de compañeros cuando tú no tienes... No hay atractivo. No, pero cuando tú no tienes ni la capacidad de tú tener la idea por qué yo voy a votar por uno o por otro. Exacto. La capacidad de discernir. Sí. O sea, entonces yo pienso que ahí se está ponderando la posibilidad de un voto de calidad, que no sea universal, pero que pueda ser amplio y de legitimidad. Como una especie de comisión de delegados, algo así. No, bueno, puede ser el comedor porque la asamblea de delegados del partido son de 4.500 delegados. En el territorio. Y en el territorio nacional representado cada uno de los organismos. Por lo tanto, yo pienso que eso tiene un nivel amplio de representatividad como un voto calificado. Tommy, ustedes dentro de esta primera etapa del Congreso, en la reestructuración, el análisis, ¿están sincerizando su padrón? Mira, ¿qué es lo que verdaderamente tienen? Si hoy tenemos, se vendió, y no solo ustedes, también lo hizo la Fuerza del Pueblo, una cantidad exorbitante de miembros y en las votaciones no aparecieron los miembros. Sobre eso, ahí está la línea organizativa y electoral, que es la que está discutiendo. Ahora mismo los ejes temáticos, que son 17, ya se han bajado a los fines de que los organismos puedan ponderarlo y discutirlo en su aprobación, modificación e incluso sugiriendo nuevos planteamientos. Okay. Por eso sube esa información otra vez y posteriormente baja otra vez para los fines de votación. Ahí se va a determinar esos aspectos que se están discutiendo. Yo tengo mis posiciones, naturalmente no son coincidentes con la otra. Yo sí estoy muy claro en la profundidad que el PLD... ¿Tú quieres vivir la realidad La profundidad actual que debe tener el partido para los fines de poder lograr un congreso que llene las expectativas. ¿Por qué? Porque la realidad del 20 para el PLD nos obligó a asumir acciones expansivas, lo que digo, medidas expansivas, para tratar de que la gente... Para hacerse ver grandes. De que la gente pueda mantenerse, porque tiene una posición, tiene una responsabilidad, pero en este caso no debe ser expansivo, sino restrictivo. Sí. Porque al final,
Ahora bien, tenemos que tener claro que cuando tú haces una política restrictiva, posiblemente hay costos que hay que pagar en corto plazo porque los resultados favorables de esas medidas se ven a medianos y largo plazo. Por lo que yo pienso que una de las cosas que siempre digo y planteo, lamentablemente el PLD hace años se ha dejado atrapar a la cultura del inmediatismo. Todo rápido, todo ahora. Gracias, Tommy. Y hemos abandonado la cultura del esfuerzo. Claro. Y esa es la cultura que el PLD tiene que reencontrarse. El esfuerzo es la que mueve la voluntad. Cuando tú entras a un partido y empiezas a soñar, a construir tus metas, a trabajar, porque tú piensas que en 5 o 7 años tú quieras lograr y pasar y desarrollarte. Entonces, estamos en la inmediatez. Salimos del gobierno y de repente queremos llegar 4 años inmediatamente. Gracias, Tommy. Y uno debe entender que hay cosas que llevan un ciclo y un tiempo. Qué bueno que tú estás en esa dirección. Gracias, Tommy. Se nos fue el tiempo. Estas entrevistas buenas se van así rapidísimo. Gracias a Tommy Galán, miembro de la comisión organizadora del Congreso Elector del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político. A ustedes las gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.